Mi nombre es Vicente Rosas Gómez, soy licenciado en Cultura Física. En esta ocasión vamos a dar un pequeño resumen sobre la evaluación de los aprendizajes de la educación física. Como podemos ver en la número 1 tenemos a la evaluación. En la evaluación es el diseño curricular nacional de la educación básica regular. La evaluación de los aprendizajes, capacidades, conocimientos, valores y actitudes es una herramienta inherente al proceso pedagógico mediante la cual se observa, recoge y describe y analiza y explica la información significativa respecto a las posibilidades y necesidades y logros de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar los procesos de la enseñanza y aprendizaje. Como número 2 podemos ver las fases de la evaluación. En las fases de la evaluación, la primera fase de la evaluación es el objetivo de la evaluación, como ¿qué quiero evaluar? Después, planificarlo, ¿cómo voy a evaluar? Luego se procede a copiar y analizar los datos, ¿qué técnica e instrumento utilizo para copiar y analizar los datos? Estas deben ajustarse a las características del alumno, los contenidos, las estrategias, los estilos de enseñanza y aprendizajes. Después de emitir un juicio de valor, ¿cuál es mi posición frente a esto? Finalmente se toma una decisión sobre el nivel de aprendizaje de los alumnos y la calidad de la enseñanza del docente. Avanzo, repito, promociono o cambio de estrategias. Como número 3 podemos ver tipos de evaluación. En tipos de evaluación podemos tener en función, por ejemplo, qué es referente, el momento, el agente. En referente está la sumativa, la formativa. En la sumativa es la valoración definitiva, se busca determinar el producto final. En la formativa es mejorar, reajustar el proceso educativo. En referente podemos ver que está la normativa y la criterial. En la normativa es la evaluación del alumno en función al rendimiento en clase. Criterial, valoración del alumno a partir de criterios externos como indicadores de logros de las actitudes. El momento, hay momento inicial, proceso y final. En el momento inicial, al comienzo del proceso de E a A para saber sus conocimientos previos. Procesos durante la E a A para reajustar y perfeccionar el avance. Final, el término del proceso. Podemos ver en agentes está la autoevaluación, la coevaluación, heteroevaluación. En la autoevaluación el alumno evalúa sus propias actuaciones. La coevaluación, los alumnos se evalúan entre grupos. La heteroevaluación, evaluación agentes externos a los propios alumnos al proceso de aprender e enseñar. En el número 4 podemos ver las características de la evaluación. La evaluación es flexible porque los ritmos y situaciones de aprendizaje se respetan. Es continua porque se evalúa durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es democrático porque la información está al alcance del alumno como de los que intervienen en su aprendizaje. Es integral porque se toma en cuenta todos los elementos que intervienen en su aprendizaje. Es contextual porque la relación que existe entre programas y contenidos está en función a una realidad determinada. Es interpretativa porque se produce comprender procesos y resultados en la formación del alumno. Es individualizada porque se evalúa de acuerdo a la característica del alumno. Número 5 podemos ver que son las funciones de evaluación. En las funciones de evaluación existen 3. La diagnóstica, que hace posible que el docente tenga información sobre cómo se encuentra el alumno, es decir, cuáles son sus saberes previos antes de realizar la enseñanza de un tema. Del retorno de información para saber si el alumno aprendió. Para esto es necesario que pueda retomar
lo enseñado, y la última función, tan importante como las anteriores, es la megacognitiva, en la cual ésta cumple una concientización de cómo lo aprendió. En el número 6 vemos que la educación física es una dimensión particular del fenómeno educativo, del proceso de relación físico-educativo. Número 7 vemos que la metodología de la evaluación. En la metodología de la evaluación hay técnicas para recoger los datos. Para recoger los datos, está la observación, que describe los hechos tal como suceden. En entrevista, mediante preguntas, sociometría, saber la estructura interna de los grupos. En la encuesta recoge información sobre el tema, y puede ser oral o puede ser escrito. Trabajo del alumno, como son las tareas, los ejercicios, y lo coloquio, intercambiando verbal de un tema entre varias personas. También hay de análisis de datos, como son la triangulación. En la triangulación es la confrontación utilizando diferentes medios, fuentes, la comunidad educativa, evaluadores, profesores, alumnos y padres, y métodos. La observación, la entrevista, la encuesta, momentos de inicio, proceso, fin, lugares, patio, clase, recreo, etc. Está también la resolución de problemas, que recoge información de cómo enfrentan el problema y lo resuelven. Problemas de actuación y ejecución, que va en el desempeño que se les pide, que diseñen un plan de acción o ejecuten una secuencia de instrucciones. Los instrumentos puede ser una observación, un registro de anecdotario, registro de saberes previos, lista de cotejo control, escala de observación, diario, sociograma. Hay pruebas, y también las pruebas pueden ser escritas, pruebas prácticas, pruebas orales, entrevistas y cuestionarios. En entrevistas y cuestionarios entra lo que es cuestionario escrito u oral, guía de entrevistas. Número 8, el momento, la técnica y los instrumentos. En el momento entra lo que es el inicio, el proceso y el final. Y en las técnicas, el inicio es la observación directa y pruebas. Sus instrumentos de estas son pruebas, prácticas, colectivas y de ejecución. En el momento de proceso, sus técnicas son observación directa y sus instrumentos son las listas de cotejo, escalas de calificación, registros de participación, registro anecdótico. Y en el momento final, las técnicas son las pruebas, instrumentos, pruebas son prácticas, colectivas y de ejecución. En indicadores de logro, estas son señales observables, como son en los saberes. En los saberes entra lo que es procedimentales, conceptuales, actitudinales. En los procedimentales, sus indicadores de logro son que ejecutan el pase con la parte interna del pie, ejecuta el pase con la parte externa del pie. Sus técnicas pueden ser de observación, trabajo del alumno, resolución de problemas, en instrumentos guía de observación, lista de cotejo, sociograma. Conceptuales. En los conceptuales, sus indicadores de logro reconocen los diferentes tipos de pases de futsal, por ejemplo, y técnicas serían entrevistas. Sus instrumentos serían cuestionarios. En los saberes actitudinales, los indicadores de logro entran los que son muestras de empeño al realizar la técnica, participa en clase en forma permanente, consulta cuando tiene dudas. Sus técnicas son la observación y sus instrumentos son los registros anecdóticos y las listas de cotejo. Número 10 podemos ver los que son los instrumentos. En los instrumentos son registros anecdóticos. Es aquí donde se encuentran hechos significativos. Esto tiene ¿cómo se puede decir? Sus instrumentos son el registro anecdótico, registro de saberes previos. En registro de saberes previos se utilizan
al inicio de toda unidad para saber cómo los conocimientos previos se pueden utilizar cualquier instrumento que se ajuste al tema. En registro de saberes previos, utilizando al inicio de toda seguridad para saber los conocimientos previos, se puede utilizar cualquier instrumento que se ajuste al tema. En listas de cotejo, tiene listas de cotejo utilizando indicadores de logro, que en esta categoría se evalúan si sí o no en el proceso. También hay fichas de autoevaluación, como puede ser su condición física, por ejemplo, que realicen los ejercicios de manera ordenada, trabaje con sus compañeros, se esfuercen al realizar los ejercicios, corrigen los errores que me dijo el profesor, y puede haber más criterios. Luego le sigue que es ficha de coevaluación. También escala de observación. En la escala de observación podemos ver las situaciones, la práctica de la gimnasia. Por ejemplo, en este trimestre que pudo haber sido difícil. Después sigue lo que es el cuestionario. Después una prueba práctica, que en la prueba práctica pues ya es lo último. Y eso sería todo